¿Cuántas veces nos ha pasado? Nos hemos quedado sobrecogidos al saber de algún hermano, alguna hermana que ha caído en pecado, que se ha vuelto de espaldas a Dios, que de pronto le ha dado un giro a su vida, ha negado su fe, y todo ese tipo de experiencias, sobre todo cuando se han dado en personas que a nuestros ojos eran personas maduras, personas sólidas en la fe, personas con experiencia. La primera exclamación siempre es: ¿cómo es posible? ¿Pero cómo puede ser? A veces es un pastor, o no, pero esta persona que, en fin, que por tanto tiempo ha sido pues, un referente, que conocemos bien, que es una trayectoria de inspiración, pero ¿cómo es posible esto? ¿Pero qué ha pasado, no? También es verdad que algunas personas, lamentablemente, la segunda cosa que hacen es salir corriendo para contársela a otros. Eso también pasa. Quizás piensan que tienen alma de periodista y que lo que quieren es que las cosas se sepan. La Biblia sobre eso sabéis que tiene otra opinión. Lo llama chisme y a quien lo hace le llama chismoso. Y además tiene descalificaciones muy duras contra quienes practican ese pecado. Así que, antes de seguir, yo sí quiero hacer una mención sobre esto. En el libro de Levítico, en el capítulo 19, Dios advierte: no andarás chismeando entre tu pueblo. Y añade una cosa que parece desproporcionada junto a esta advertencia. Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo y no atentarás contra la vida de tu prójimo. Esta es una advertencia que aparece como parte de unos capítulos en el libro de Levítico que se dan a llamar el Código de Santidad. Son unos capítulos donde se recogen una serie de instrucciones de parte de Dios. Algunas tienen que ver con el culto, cómo hacer los sacrificios, cómo debe vestir el sacerdote, etcétera, etcétera. Y otras, curiosamente, tienen que ver con comportamiento ético. Y suena extraño porque están como entremezcladas. Pero bueno, suena extraño a quien no conozca nada del Evangelio, porque en toda la Escritura la relación con Dios y la relación con el semejante nunca son dos dimensiones distintas, son en todo caso dos caras de la misma dimensión. Por eso recordáis, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, y siempre encontramos eso de la mano. Y es muy interesante que en este llamado Código de Santidad, a partir del capítulo 16 hasta el 20 y algo del libro de Levítico, se suceden este tipo de cosas entremezcladas, cosas sobre la liturgia, el culto y demás, y cosas sobre el comportamiento. Y aparece esta referencia, y lo que es más llamativo, la referencia al chisme aparece vinculada, de alguna forma, a la categoría de crimen. Yo quiero recordar que cada vez que extendemos las miserias de una persona en oídos de otras personas, le estamos matando un poco. No es una cosa pequeña ni liviana, ¿eh? Y de vez en cuando conviene recordar, no porque sea de entre nosotros, por supuesto, pero bueno, pues hiciera falta tenerlo presente. Pero de nuevo, fijaos qué llamativo es el versículo y qué dos elementos incluye de la mano. No andarás chismeando y no atentarás contra la vida de tu prójimo. Claro, el chismoso, en este caso voy a decir a mí la chismosa, porque claro, siempre parece que aquí pagamos los mismos, pero dice, bueno, perdón, yo no soy chismoso, pues yo lo que digo es verdad. Y dice, claro, eso solo faltaba. O sea, que fueras un mentiroso chismoso, o sea, Dios mío, ya es de nota. Claro que es verdad.
Pero aquellas cosas que tienen que ver con las miserias de otro, fijaos el texto tan sugerente, extender eso, poner esas miserias en conocimiento de otras personas, llevarlo a los oídos de otros, dice el texto que es un crimen, es una forma de matar al otro. Y la forma en que estas dos cosas se vinculan es especialmente llamativo. Yo no sé si quien tiene este vicio lo dejará atrás alguna vez, ¿no? A veces, con la experiencia que tengo, de lo que yo he visto, a veces me parece que es más fácil salir de la droga que dejar el chisme, ¿no? O salir de Ikea incluso. Pero bueno, ahora, sí podemos hacer una cosa, ¿vale? Antes de introducirnos en esto, pero a propósito de estas cuestiones, yo no sé si quien es amigo de escarbar en la vida de otros y contarlo a otros, dejará de hacerlo alguna vez, pero sí podemos los demás hacer de cortafuegos, eso sí lo podemos hacer. Es decir, no dar oídos, no queremos saber. Tampoco lo necesitamos, ya sabemos que miserias hay en todos, ¿vale? Si sería de extrañar que alguien se escapara de eso. Pero no tenemos necesidad de saber los detalles. No tenemos necesidad de violentar la intimidad de otras personas. Es verdad que nuestra sociedad hoy se mueve en otro terreno, pero nunca una comunidad cristiana tendría que ser un plato de sálvame o cosas de estas. Eso no nos toca a nosotros. Lo vi, o sea, esto no es hablar por hablar, lo vi en casa de una familia cristiana, estos cuadritos que a veces se ponen con algunas frases así que son inspiradoras y todo eso, ¿no? Y estos lo habían puesto así, muy bien. Yo creo que alguna vez os lo he contado, ¿no? Y el cartelito, el cuadrito decía, en esta casa no se habla de los hermanos, se ora por ellos. Fin de la cita. Y no sé, yo creo que esto es retador, pero también alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Yo creo que probablemente cambiaría la historia de la humanidad, si aplicáramos aquel criterio que a veces hemos recordado de no se habla de quien no está presente. Entonces habrá que aficionarse al fútbol. Algunos lo tendrían muy complicado porque, a ver, pues nada, aficionados al fútbol o a lo que sea. Pero este tipo de elementos resulta absolutamente sanador para las personas individualmente y desde luego para las comunidades como tal. Así que hay que prevenirse. Pero bueno, como os decía yo esta mañana, quisiera responder a esa exclamación primera que sí todos nos hacemos y todos pronunciamos cuando sabemos de un hermano que cae y todos decimos, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Y para eso quiero recordaros una exhortación que encontramos en la palabra de Dios, que a menudo olvidamos y cuyo olvido está en la raíz de muchas de estas caídas y de estos tropiezos, en los que además todos igualmente podemos caer. El texto, lo sabéis, es una declaración brevísima del apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 27. Y dice sencillamente, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Otras versiones lo traducen, no deis al diablo punto de apoyo. No le deis punto de apoyo. Y cada una de las palabras de esta frase tan breve, la verdad es que son muy sugerentes. Yo quiero empezar con esta mención al diablo, ¿no? A veces es verdad, a veces se invoca el diablo como una coartada para todo. De todo tiene la culpa el diablo.
Y eso a veces nos lleva a unos niveles absolutamente ridículos. Hay espíritus de piedras en el riñón. Y yo digo, y a lo mejor no es simplemente que hay piedras en el riñón, ni espíritus ni cosas raras. Y también para todo tipo de pecado y de actitud y de práctica y de pensamiento que son incorrectos, a veces siempre la culpa de todo lo tiene Satanás. Y eso es hacer trampa, ¿no? Pero de la misma manera, la palabra de Dios nos advierte muchas veces, de la misma manera, a tomar en consideración esta realidad. Y toda la enseñanza que encontramos en la Biblia acerca, esa expresión es también muy interesante, acerca del enemigo de nuestras almas. Así se le llama a veces, al enemigo de nuestras almas. Cometemos un error cuando lo sobreespiritualizamos todo, a todo le damos un sentido ahí sobrenatural extraño, a veces bordeamos el ridículo. Bueno, y a veces nos tiramos de cabeza al ridículo, pero de la misma manera, como cristianos, incluso en un occidente tan intelectualizado y todo eso, no deberíamos olvidar también la realidad de este elemento espiritual. Hay una dimensión espiritual en todos los planos de la vida y en todas las áreas de la vida. Y una y otra vez, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las Epístolas, se nos advierte continuamente acerca de esta realidad. Y a veces, cuando decimos de ciertas situaciones, del comportamiento de ciertas personas, pero ¿cómo es posible? ¿No me lo puede explicar? No lo podemos explicar porque a la hora de considerar las cosas, no incluimos este elemento espiritual. Y sin este elemento espiritual hay muchas situaciones en que efectivamente las cuentas no dan, no salen, o sea, no tiene sentido, no tiene explicación, no es lógico, no es racional, no es sensato. Efectivamente, porque necesitamos incluir esta dimensión espiritual también. Y desde luego, como cristianos, no deberíamos ser ajenos a esto. La palabra de Dios, recordáis, Efesios 6, nos advierte contra las estrategias del diablo. Es cierto, hay grupos que lo exageran tanto que quitan las ganas de considerarlo siquiera. Pero desconsiderarlo por completo nos haría ignorantes de una parte de la realidad y lo que es peor, nos haría vulnerables a esa realidad también. Nosotros creemos en el mundo espiritual, hombre, creemos en Dios y no lo vemos. Así que, ¿cómo no vamos a estar atentos a esa realidad? Y una y otra vez la palabra de Dios nos advierte acerca de esta parte de la realidad. Escribe Pablo a los Corintios que tengamos cuidado, que Satanás no gane ventaja, que no gane ventaja alguna contra nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y es cierto que en nuestro contexto más cercano, donde todas estas cosas son muy ajenas, casi parecen infantiles y en fin, suenan como fuera de lugar, sin embargo, es necesario considerarlo, porque si no, estaremos todavía más indefensos a esta parte de la realidad. El propósito del enemigo de nuestras almas, las trampas, las mentiras, los engaños, las apariencias de cosas, todas estas maquinaciones de las que el apóstol Pedro, recordáis, la primera epístola, capítulo 5, da una imagen que es impactante. Vuestro adversario, vuestro enemigo, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ¿no?, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente, con el propósito de dañar, merodeando, rodeando, buscando ocasión, buscando ganar ventaja, un resquicio. Y por eso el apóstol dice, no deis lugar, no le deis ninguna ventaja, no le deis un punto de apoyo, no le dejéis un resquicio. No deis lugar. El enemigo debe ser resistido, dice Santiago. En todas las epístolas encontramos menciones del mismo tipo
Y en el mismo sentido, no es una cuestión anecdótica, no es una cuestión meramente cultural, no es una forma precientífica de explicar las cosas, forma parte de la dimensión espiritual de la existencia del ser humano y desde luego del cristiano. Y todos los autores de la Escritura nos recuerden una y otra vez que desde el inicio mismo el diablo debe ser resistido. No le debemos conceder oportunidad alguna, ninguna entrada, ningún punto de apoyo, nada donde colocar el pie, no ceder de ninguna manera, no transigir, porque si no nos dañará. Y efectivamente, puede hacerlo. En algunos círculos evangélicos se usa mucho el vocabulario este de abrir o de cerrar puertas, ¿no? A veces también, como casi todo se puede exagerar, pero la imagen también es muy sugerente, ¿no? Hay puertas que no debemos abrir, que no deberíamos ni entreabrir, porque damos entrada a realidades que no convienen, que hacen daño. Y eso tiene que ver con actitudes, con pensamientos, con sentimientos, con relaciones, con mil situaciones que aceptar en nuestra vida, darles un mínimo de acogida, pues significa abrir la puerta a elementos que solo pueden traer daño, que erosionan, que van minando. ¿Cómo se come? ¿Cómo devora una hormiga a un elefante? Poquito a poco. Es cuestión de tiempo. ¿Cómo se estrella, pero de la peor manera, el cristiano más maduro y más adulto? Pues poco a poco. No se levanta un hombre o una mujer de Dios, o sea, no se acuesta por la noche un hombre o una mujer de Dios de gran madurez y todo eso, y de pronto se levanta por la mañana absolutamente perdido. Eso no pasa. Eso es lo que nosotros vemos, efectivamente. Pero lo que sucede en el interior de cada uno de nosotros es distinto, es ese dar lugar. Y a partir de ese dar lugar, pues esa acción del enemigo que va minando, que va dañando, que poco a poco va erosionando hasta que de pronto el edificio se desploma. Y nosotros lo único que hemos visto es que un día el edificio era enorme y estaba allí plantado y al día siguiente a nuestros ojos se ha venido abajo. ¿Cómo es posible? Pues es posible porque ahí se dio lugar a un trabajo de erosión, ¿no? Del agua o de lo que sea, hasta que de pronto se ha hundido. Hay una expresión también muy gráfica de un autor cristiano, ¿no? A propósito de estas cosas. Él dice que hay que detener el pensamiento, el mal pensamiento, en el umbral, es decir, en la entrada. Hay que pararlo ahí. Puede ser un pensamiento, puede ser un sentimiento, puede ser, ya no sé, cualquier cosa que no es buena, cualquier cosa que es dañina, cualquier cosa que espiritualmente nos perjudica, cualquier cosa que el diablo puede utilizar para robar y para matar y para destruir. Eso hay que detenerlo en el inicio, en el umbral, antes de que entre. Una vez entra, llega hasta la cocina. No os digo nada que no sepáis y que no hayamos sufrido todos en algún momento. Todos somos conscientes que ha habido ocasiones en las que el estropicio que nos hemos creado a nosotros mismos, aunque otros no lo hayan visto, pero que el estropicio que nos hemos hecho a nosotros mismos se ha debido a esto. Nos descuidamos, dejamos un hueco ahí, eso entró, no tiene importancia, no pasa nada, es un momento, es no sé qué, y cuando hemos querido darnos cuenta, se había escapado de nuestro control. El apóstol Pablo nos advierte, nos dice que mejor intentemos alimentarnos de todo aquello que sea valioso. Filipenses 4, versículo 8, todo lo que es verdadero, de todo lo honesto, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo lo que es de buen nombre, de toda virtud, de todo lo que sea digno de alabanza. En esto pensad. Eso se llama salud mental. Eso sí es salud mental.
higiene espiritual. No es fácil porque es verdad que las presiones de alrededor son multitud y no solo eso, sino que dentro de nosotros también tenemos que andar peleando continuamente, ¿no? Pero aquí está la clave. No hay grandes secretos, pero aquí está la clave. Cuando el apóstol dice no deis lugar al diablo, por cierto, también está hablando de un grado de responsabilidad. Es decir, en cierta medida, desde luego depende mucho de nosotros. No deis lugar quiere decir que podemos hacerlo y podemos no hacerlo. Hay una parte en la que la voluntad juega un papel importante. Decimos, Señor, tú ayúdame, ¿no? No nos dejes caer en la tentación. Pero como si fuera algo a lo que somos completamente ajenos, ¿no? Lo mismo que pedimos que no pillemos un virus, ¿no? Porque que no quiero el virus de no sé qué, ¿no? La bacteria de tal. Pues claro, yo ante eso, ¿qué puedo hacer? Si está por aquí en el aire y me da, pues yo no puedo hacer nada. Pero el mal no es un virus y no es una bacteria, es algo que nosotros escogemos. Y debemos ser honestos en esto también. Decimos, no, porque, claro, el enemigo... Un momento. Seamos honestos con nosotros mismos. Nadie nos pone una pistola en el pecho normalmente para hacer algo que es incorrecto. Nadie nos obliga a abrir esa puerta de las que decíamos antes, ¿no? Y asomarnos a realidades que no convienen. Nadie nos obliga a eso. Así que, claro que somos responsables y claro que, más allá de la tentación y de las presiones y todo eso, pero claro que hay un nivel de responsabilidad personal que tiene que ver con la voluntad. Tú sabes que eso te hace daño, tú sabes que ante ese tipo de cosas, las que sean, cada uno pelea con algo distinto, pero tú sabes que eso a ti que lo manejas mal, que eso a ti te puede... Pues chico, ni te asomes. Es que otros lo hacen y ellos no tienen problema. Bueno, pelearán con otras cosas. Pero si eso es para ti un problema, no des lugar. No abras un resquicio, no le des al enemigo un punto de apoyo, porque si entra, acabará devorando todo. Lo hemos visto en otros y lo hemos sufrido nosotros en mayor o menor medida por diferentes situaciones. Así que fortalecernos en todo aquello que sea de valor y que sea positivo y ser conscientes que mucho también depende de nuestra voluntad, de las decisiones que tomamos, de los caminos que emprendemos, de las relaciones que establecemos, de las cosas... ¿Os acordáis de aquella canción? Claro, pocos, seguro, porque, en fin, sois todos muy jóvenes. Cuida tus ojos lo que oyen. Cuida... ¿Qué he dicho? Cuida tus ojos. Bueno, está bien ahí. Bueno, ni yo me acuerdo ya bien de eso, como veis. Cuida tus oídos lo que oyen, cuida tus ojos lo que ven, cuida tus pies donde andan. Vamos, no me atrevo a hacerlo cantar porque puede ser dramático, pero puede sonar infantil, pero, Dios mío, si es que las cosas realmente importantes de la vida son bien sencillas. ¿Con qué estás coqueteando? ¿Con qué estás jugando? ¿Qué explosivo manejas entre las manos? Te va a estallar. No des lugar, no des ocasión, no des punto de apoyo. Sal de ahí. No entres, no te metas en terrenos pantanosos, no pisotees el fango, es que va a poder contigo. Quizás desde fuera no lo vean. Y probablemente tú al principio tampoco seas consciente. Pero al final llegará un día que eso estallará y toda la ruina que se ha ido ahí generando terminará por alumbrar. El Señor Jesús lo dice de una forma, es verdad, muy tremenda. ¿Recordáis el Evangelio de Mateo, capítulo 5? Ese texto que siempre resulta un poquito sorprendente. Habla acerca del adulterio, pero
Valdría para cualquier cosa, ¿no? Entonces dice el Señor, y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Incluso aquellas personas que insisten que ellos creen en la autoridad de la Biblia porque la toman literalmente, incluso ellos aquí saben que esto es una metáfora, ¿vale? Y tienen cuidadito de no tomarlo literalmente, y hacen bien. Pero la verdad que está detrás es absolutamente real. Evita la ocasión, no entres, no te acerques, no abras la puerta, no te asomes, no des lugar. Bueno, solo un poco. Sí, esto no, ya sé que no tal, pero bueno, en fin, yo esto lo manejo, esta persona yo sé que es una influencia, pero bueno, yo, en fin, no tendría que asomarme aquí, no tendría que ver esto, sí, pero bueno. Parecería un mensaje casi infantil para niños pequeñitos, si no fuera porque lamentablemente vemos a nuestro alrededor hombres y mujeres de Dios, realmente hombres y mujeres que han caminado en el Señor y que de pronto un día se han estrellado de una manera que es verdad, humanamente no tiene explicación. Pero la tiene espiritualmente, así que recordamos esta verdad. Decíamos que cuando un hermano cae, la primera cuestión es cómo es posible. La segunda cuestión es, y es lo que siembra tanta inseguridad en nosotros, ¿no? Es, pues si le ha pasado a este, y mira lo que era o lo que parecía, pues me puede pasar a mí. No somos muy conscientes de la dimensión comunitaria, de lo que significa ser parte de una iglesia. Pensamos que al final la vida de cada cual es de cada cual, que bueno, que cada uno hace con su vida por lo que cree y que todo eso, y que bueno, ya, pues dará cuentas a Dios, pero que bueno, los demás ¿qué tienen que ver? Los demás tenemos mucho que ver, porque los demás nos gozamos contigo y los demás sufrimos contigo. Y aquello que todo que tú haces que es honroso y es bueno, pues nos bendice. Y todo aquello que tú haces que es pecado y es incorrecto, pues eso nos daña a todos. Porque somos un cuerpo, porque somos una familia, porque somos un edificio, son las imágenes del Nuevo Testamento. De manera que claro que todo repercute en todos. Y uno de los efectos terribles de la caída de cualquier hermano es el daño que nos produce a todos, porque a todos nos siembra inseguridad, nos siembra inestabilidad, ¿no? Porque claro, pues fíjate, pues era el pastor, pero bueno, pero ya ves, y de pronto, pues entonces claro, entonces ¿quién se puede escapar? ¿Quién está libre? Bueno, pues no está libre nadie, claro. Todo lo que le pasa a otra persona me puede pasar a mí. Y por eso también la palabra de Dios nos advierte, ya lo sabéis, el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Y eso no es para sembrar inseguridad en nosotros, es simplemente para prevenirnos, para que seamos prudentes, que manejemos bien las situaciones y las cosas. Por cierto, voy a ir terminando también, pero a ver, ser prudentes tampoco significa vivir asustados, ¿vale? O sea, tampoco hay que andar ahí sobrecogidos en el día a día. Porque también la palabra de Dios, que igual nos habla de esta realidad del enemigo y de esta dimensión espiritual de todas las cosas de la vida cotidiana, nos habla también de la provisión de Dios, del poder de Dios para enfrentar estas cosas. A condición de que la busquemos, ¿eh? Dice el Antiguo Testamento que nadie es fuerte con su propia fuerza. Y convendría recordar eso, porque a veces pensamos que vamos muy sobrados, ¿no? Leemos la Biblia todos los días, lloramos y además tenemos un cargo en la iglesia, en fin, nosotros estamos por encima de cualquier cosa. Nosotros estamos por encima de nada. Y nadie es fuerte con su propia fuerza. Pero sí con la fuerza de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No dar lugar a
cualquier cosa que pueda dañarnos y buscar del Señor. Dice el apóstol Juan que para esto, entre otras cosas, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que, no, miedo tampoco, historias de estas raras menos. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del enemigo, para deshacer las obras del diablo. Y por eso podemos ser fuertes. En fin, teóricamente, podemos ser fuertes y resistir cualquier presión, cualquier tentación, cualquier elemento negativo con la fuerza de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra. Someteos a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Resistid firmes en la fe, afirmados en todo aquello que el Padre nos ha dicho, todas las promesas que Él nos da, todos los consejos, todas las exhortaciones, todas las direcciones. Así que yo quería traer esta mañana esto para considerarlo como iglesia en un tiempo en el que estamos siendo bendecidos de muchas maneras. Y lo escuchábamos antes a Dani, ¿no? Cuando hablaba de los talleres, la respuesta de la gente, los vecinos que vienen, las personas que se están convirtiendo al Señor, que están dando pasos de fe. En una cafetería el otro día, una amiga se entregaba al Señor, orando con ella. En diciembre tendremos bautismos. Así que tampoco debería sorprendernos que en un tiempo así, pues también las presiones sean mayores, las trampas sean más potentes y debamos cuidarnos. Debamos cuidarnos individualmente, debamos cuidarnos unos a otros. Porque también todo lo que sea nuestra vida, para bien y para mal, eso va a afectar a otros también. Si has abierto alguna puerta que no debes, por usar esta imagen, si estás dejando algún resquicio, si te estás asomando a algún terreno que no debieras hacer, por favor, sal de ahí. Antes que la cosa se enrede más, antes que te veas más atrapado, antes que llegue un momento, recordad, dice la palabra, que hay un momento que se cauteriza la conciencia. O sea, como que hace una costra y durante un tiempo, es verdad, uno, en fin, a estas alturas todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Vamos a andar aquí jugando con eso, ¿no? Incluso cuando nos asomamos a terrenos que no debemos, algo dentro de nosotros nos dice, cuidado, por aquí no, y por aquí no, ¿no? Y a veces somos sensatos y damos un pasito atrás. Pero cuando nos empeñamos en mantenernos en un camino que es torcido, es terrible porque llega un momento que ya la conciencia ni acusa, ni dice, ni se la oye. Ahí ya estamos perdidos. Así que, cuanto antes, cierra la puerta. Sal de ahí y busca todo lo que tenga que ver con el Señor. Y lo mismo como iglesia, ¿no? Orar unos por otros y orar todos como iglesia también, que podamos estar unidos, que el Señor nos guarde de cualquier ataque, que podamos resistir, que podamos ser elemento de estímulo y de bien los unos a los otros, que podamos advertirnos, prevenirnos. Porque eso sí, que sea esa la última palabra, ¿eh? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que, adelante. ¿Vale? Bueno, José Luis.